Quiero saludar a todos nuestros campus, a Latinoamérica y en Colorado, al abrir las escrituras hoy. Me alegra tanto que estén aquí y estamos en 2 Corintios 12. Y bueno, el apóstol Pablo fue usado por Dios para escribir una cantidad increíble de la escritura que tenemos en el Nuevo Testamento. El 48% de los libros del Nuevo Testamento. Dios decidió dárnoslos por medio de este hombre en particular. Y si tomas el libro de los Hechos, que no lo escribió Pablo, sino Lucas, la mayor parte de Hechos en realidad cuenta lo que Dios hizo a través de la vida del apóstol Pablo. Así que asumiríamos que estas iglesias, las primeras iglesias fundadas por el apóstol Pablo, llevarían eso como una medalla. Fuimos fundados por el apóstol Pablo. Pero han visto en nuestro estudio de 2 Corintios que ese no fue el caso para nada. Lo que pasa es que estamos viendo lo que sucedió entonces a través del lente de lo que la historia ha demostrado. Se ha demostrado que lo que Dios hizo por medio del apóstol Pablo creció y cambió el mundo de manera perdurable. Pero proyectamos eso sobre cómo fue la experiencia entonces. En realidad, las semillas que se sembraron por medio de Pablo produjeron iglesias relativamente pequeñas y en algunos casos con dificultades, según nuestra perspectiva de hoy. Entonces, en vida, Pablo no era un hombre muy querido. Para muchos era vergonzoso ser asociado con él. Fue despreciado por muchos. Claro, su llamado intransigente a la santidad nunca ha sido popular. No lo fue entonces ni lo es hoy. Pero las dolencias, debilidades, dificultades, tribulaciones y problemas constantes de Pablo iban más allá del cansancio de compasión. Resultaba vergonzoso para la gente. Y aún así, no es que Pablo siempre hubiera sido así, en términos generales. No es que él siempre hubiera sido así. De hecho, antes de que Pablo viniera a Cristo, las cosas eran muy diferentes. Era muy admirable entre los hombres. Tenemos algunas escrituras que hablan de esto. Gálatas 1, Pablo les dice: yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas. Filipenses 3, si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Hechos 2:38, soy judío, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios. Hay tantas cosas interesantes aquí. Un detalle aquí es que Gamaliel es ampliamente considerado uno de los rabinos más influyentes y famosos de la historia judía. Y ciertamente de ese periodo. No había comparación cercana. Le llamaban Rabán Gamaliel. Primero, ese título Rabán no lo llevaban muchos rabinos. Solo se les otorgaba a unos pocos. Significaba ser el presidente del Sanedrín, lo cual es algo grande. Es el rango farisaico más alto. Bajo ese maestro estudiaba Pablo. La tradición rabínica incluso dice que cuando Rabán Gamaliel I o el anciano murió, la gloria de la Torá cesó, lo cual es una blasfemia. Pero como sea, muestra en cuán alta estima lo tenían. Era nieto de Hillel. Había dos escuelas principales de los rabinos, Hillel y Shammai. Y él es el bisnieto de... No el bisnieto, es el nieto, era el nieto de Hillel quien fundó la escuela de Hillel. Solo Hillel y Shammai mismos son considerados ampliamente como más importantes que el rabí Gamaliel. Así que sabemos que Pablo estudió bajo ese rabino, sobresaliendo más que sus compañeros. También sabemos que como fariseo obtuvo audiencia con los principales sacerdotes, lo cual no es fácil porque el sacerdocio estaba mayormente controlado por los saduceos y estos no querían mucho a los fariseos, pero esto muestra la conexión del Sanedrín con el templo. Él obtiene audiencia con los principales sacerdotes, le conceden documentos legales formales para ir y arrestar cristianos, así que aquí está Pablo, muy admirado por los suyos. Era un hombre extremadamente enérgico, muy inteligente, que sobresalía por encima de sus pares en el sector académico más riguroso y selectivo del judaísmo. Era extremadamente autodisciplinado hasta ser intachable según la ley. O sea, wow, hay que tener una autodisciplina enorme. Era realmente un héroe entre los judíos devotos, ciertamente un enemigo para los que ponían su fe en Jesús. Pero ¿qué pasa después? Se convierte en creyente. ¿Y qué vemos cuando se hace creyente? Él dice, todo eso lo estimo como pérdida por la excelencia de conocer a Jesús.
Y desde que conoció a Jesús en adelante, vemos a un hombre que recibiría castigos corporales más veces de las que podía contar. Recibe lo mismo que él había probado que recibiera Esteban. Cuando Esteban se convirtió en el primer mártir, un hombre siempre perseguido, siempre en peligro, siempre en problemas y a menudo pobre, a menudo pasando necesidad. Muchos en Corinto preferían decir, yo sigo a otro, a cualquier otro. Pero no me asocien con Pablo. Así que llegaba gente socavando la autoridad e influencia de Pablo sobre la iglesia en Corinto, la cual Dios lo usó para fundar. Y esa gente que llegaba era conocida por presumir y jactarse de sus logros y de sus fuerzas y de sus éxitos y todo ese tipo de cosas. Entonces Pablo dice, ¿de veras quieren que sea como ellos? Está bien, yo también me voy a jactar. También voy a presumir. Si estuvieron aquí hace 3 fines de semana, cuando estudiamos el capítulo 11, vieron que él decide, les voy a dar mi lista de jactancias, les voy a dar mi lista de presunciones, solo que no presume de sus fuerzas como todos querían y como otros hacían, más bien presume de todas sus debilidades, las cosas que a ellos les avergonzaban. Y en este capítulo 12 va a seguir haciendo lo mismo. Continúa en la misma línea, pero va a tomar un giro particular. De hecho, esto hace que este capítulo sea considerado en gran medida como uno de los más interesantes del Nuevo Testamento y a menudo uno de los temas más debatidos del Nuevo Testamento sale de este capítulo 12 en el que estamos hoy. Porque Pablo va a resaltar algunas de sus experiencias, cosas que la mayoría querría ocultar e incluso algo que algunos dirían, ¿puede un cristiano realmente experimentar esas cosas? A menos que esté haciendo algo mal. Quizá hasta algo pecaminoso para poder experimentar esas cosas. ¿De qué va a hablar Pablo? Leámoslo juntos. 2 Corintios 12, 1-10 dice, el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. El tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré sino en mis debilidades. Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad, mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí, u oye de mí, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Para empezar, el mensajero de Satanás le fue dado a Pablo por esta razón. Número 1, por la extraordinaria grandeza de las revelaciones. Así que Pablo está revelando que él es quien recibió estas extraordinariamente grandes revelaciones y esta es parte de la razón por la cual se le dio este mensajero de Satanás. Dios fue para evitar que Pablo se exaltara a sí mismo y noten que lo repite 2 veces, para impedir que me enalteciera, para que no me enaltezca. Así que el mensajero de Satanás tenía la intención por parte de Satanás, por supuesto, de hacer que Pablo se rindiera. Pero en realidad Dios lo permitió para proteger a Pablo del orgullo. Ahora, ¿cómo funcionaba? Leemos que era un aguijón y que este aguijón lo atormentaba. Ahora, la palabra griega ahí para aguijón es skolops. Puede significar una espina, puede significar una estaca afilada, puede significar un clavo, puede significar varias cosas. Uno quizá oye aguijón en la carne y podría interpretarlo como una piedrita en el zapato o algo así, como una molestia, una perturbación, una irritación. Eso no es necesariamente así. Y en este caso definitivamente no lo es porque leemos que lo atormentaba.
Esa palabra para atormentar es la palabra para golpear. El sentido literal de la palabra es dar un puñetazo con los nudillos. Es un golpe con intención de dañar. Y eso es lo que este aguijón está haciendo. Estamos hablando de algo punzante y contundente, verdaderamente y profundamente doloroso para él. Yo probablemente elegiría traducirlo como una estaca afilada en mi carne. Y ahora, una de las grandes preguntas a través de la historia, entonces, ¿qué es el mensajero de Satanás? ¿Cuál es la naturaleza exacta de esto? Creo que siempre deberíamos empezar con la posibilidad más literal antes de pasar a, ya saben, a opciones más metafóricas, especialmente en un texto que no necesariamente está rodeado de metáforas. Mensajero de Satanás en griego es literalmente ángel de Satanás. Es un ángel de Satanás y Pablo ora para que lo deje. Así que la interpretación más literal sería: esto es un ángel de Satanás, es un demonio y que literalmente lo está hiriendo de forma punzante y dolorosa. Y él ora para que se vaya. Entonces, esa sería la lectura más literal, un ataque espiritual directo permitido por Dios, pero a muchos les incomoda. Prefieren decir, bueno, fue más bien persecución o una enfermedad o, como algunos dirían en la historia cristiana, una tentación o lo que sea. Así que empecemos preguntando, ¿podría una interpretación literal de este pasaje considerarse teología ortodoxa? ¿Contradiría enseñanzas bíblicas en otros pasajes? Hagamos una revisión. ¿Qué se requeriría para que esto sea ortodoxo? Para que una aflicción demoníaca literal siga siendo ortodoxa, tendrían que ser verdaderas las siguientes cosas. Uno, Satanás es una criatura. Él fue creado, no es coeterno con Dios, ni es una fuerza igual que haga contrapeso a Dios. Segundo, que Satanás no pueda tocar aquello que Dios no le permita tocar. Eso sería necesario para ser ortodoxo. Tres, que Dios siga siendo soberano y con propósito. La aflicción tendría que servir a la santificación o a algún buen propósito de Dios, no solo caos cósmico. Si se mantienen esas condiciones, la ortodoxia no se vería amenazada. Aunque no nos sintamos cómodos con ello, ¿existe ya un precedente bíblico? Esto lo pondría en línea con una enseñanza ortodoxa. Miren el libro de Job, Job 2:7. Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Así que Satanás sale y aflige a Job. Esa palabra para herir en hebreo es equivalente a lo que acabamos de leer en 2 Corintios 12, un ángel de Satanás golpeando a Pablo. Esto es literal, esto es físico, esto duele y es satánico. Y fue permitido por Dios. Job no es dualista en su teología, como si Satanás tuviera un poder comparable al de Dios. Dios puso los límites. He aquí, Él está en tu mano, pero guarda su vida. Así que bajo este criterio sigue siendo una guerra espiritual ortodoxa. Perdón. También dijo Jesús en Lucas 13:16, y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años. Así que Jesús aquí atribuye una condición física a una atadura de Satanás. Y cuando la llama hija de Abraham, como quizá ustedes saben, muy probablemente no está hablando aquí de su linaje genético. Así que tenemos múltiples casos que indicarían que esto no es un caso aislado en la Biblia, que no es necesariamente herético, sino canónico. Pero ¿por qué muchos cristianos han dudado en adoptar la lectura más directa? El problema no es que la aflicción demoníaca sea imposible. El problema implica esto, que Satanás tiene poder físico independiente sobre los apóstoles de Dios, que podría amenazar la soberanía de Dios o el triunfo de Cristo o la autoridad apostólica. Pero el mismo texto de hecho resuelve esta tensión. Pablo dice, me fue dada. Ese verbo en pasivo implica que hay permiso divino de por medio. Dios lo permitió. Así que Satanás aquí es un instrumento, pero no es autónomo. Y eso sigue siendo ortodoxo.
Cuarto, ¿socava esto la autoridad apostólica? Ese es un tema más profundo, especialmente para los padres de la iglesia cuando hablamos de Pablo. Si Pablo podía expulsar demonios en otros, ¿por qué no podía hacerlo consigo mismo? Pues porque esta aflicción, en este caso, sería asignada divinamente. No una opresión aleatoria, sino para santificación. Pablo oró 3 veces, el Señor se negó. Eso no muestra debilidad apostólica, muestra propósito divino. La respuesta de Dios fue: mi gracia es suficiente para ti. Quinto, la teología ortodoxa sí contempla esta categoría. La teología cristiana clásica afirma el ataque u opresión demoníaca sobre creyentes. La posesión demoníaca o el control de creyentes es un poco debatido, pero en general se niega en la teología cristiana. Pero el acoso demoníaco sí está atestiguado bíblicamente. Y a lo largo de la historia cristiana se ha sostenido que Dios puede usar a Satanás de manera instrumental. Así que una aflicción demoníaca literal bajo permiso divino encaja bien dentro de la providencia divina. Sexto, ¿qué la haría no ortodoxa? Se volvería no ortodoxa si alguien afirmara que Satanás actuó de forma independiente, que Dios no podía controlarlo como si quisiera detenerlo, pero no pudiera. No ortodoxo es decir que el mal es coeterno con Dios. Eso apunta hacia una antigua herejía conocida como maniqueísmo. No es lo que Pablo está diciendo aquí en este pasaje. Séptimo, recuerden a Cristo. Él mismo fue tentado por Satanás. A Judas, Satanás entró en él para traicionar a Jesús. Y sin embargo, Hechos 2:23 dice que Cristo fue entregado conforme al plan de Dios, mostrando que Dios puede usar el albedrío satánico sin compartir su soberanía, y eso es teología cristiana clásica. Entonces, ¿por qué es tan raro que la gente interprete esta espina en la carne de Pablo en el sentido más literal? No es porque no sea ortodoxo, es por varias razones. Una es que el racionalismo de la Ilustración ha influido mucho en Occidente y ha suprimido lo sobrenatural en gran parte de la teología dominante. Toda la categoría de lo sobrenatural, eso ha impactado a nuestras congregaciones en Estados Unidos mucho más que a nuestras congregaciones en América Latina, pero la teología occidental se ha vuelto incómoda con la demonología en general. La teología carismática, por supuesto, ha vuelto a enfatizar la actividad demoníaca, pero eso ha ocurrido principalmente fuera de los círculos académicos dominantes, donde hoy se forman la gran mayoría de pastores y maestros. Por último, probablemente lo más importante, a ninguno de nosotros nos gusta esta idea. Simplemente no nos gusta. A ninguno nos gusta la idea de que Dios permita que algún creyente, especialmente nosotros, soporte un ataque espiritual directo de demonios. No nos gusta. Y bueno, dejando eso de lado desde un punto de vista teológico, objetivo y no emocional, una aflicción demoníaca literal no viola la ortodoxa nicena, no viola la teología reformada, ni siquiera la agustiniana, y no contradice el precedente bíblico. Solo se vuelve problemático si se enmarca de manera dualista, como si el bien y el mal fueran dos poderes iguales en competencia. Eso es herejía, no es verdad. Con la soberanía divina, en realidad es completamente ortodoxo. Tomen un respiro. En realidad hoy no quería ir a la escuela. Algunos querían ir al seminario y yo digo, nah, no necesitas eso. Mi postura personal sobre esto, he compartido esto en parte antes, hoy voy a compartir un poco más. Creo que la interpretación metafórica de este pasaje tiene problemas que casi nadie considera y que se deben solucionar para que esto sea lógico. Si el ángel de Satanás fuera algo distinto del demonio literal de Satanás, como una persona o, ya saben, una idea o algo así, sería casi imposible que un significado metafórico particular estuviera afligiendo continuamente a Pablo. Pablo andaba en movimiento por todo el imperio romano. No había una persona en particular siguiéndolo por todo el imperio, dándole lata y causándole problemas y todo eso. Es posible que esté diciendo que se le asignó un cierto espíritu demoníaco singular,
no impactándolo directamente, sino que donde quiera que iba, obraba por medio de personas dispuestas para traerle persecución. Claro, eso sería literalmente compatible con la Escritura, como un espíritu de persecución asignado para ir a todas partes y agitar todos los problemas que él enfrentó. Absolutamente, eso es posible. Pero es más probable que, por supuesto, en todos los lugares a los que iba, toda principalidad y poder demoníaco de esa región ciertamente estaba haciendo todo lo que podía para agitar la persecución. Y un creyente de cualquier época habría escuchado eso y simplemente habría dicho, pues claro, por supuesto. Satanás estaba detrás de toda esta oposición al evangelio y cosas por el estilo. Así que el que él dijera eso sería inevitable, no sería novedoso en ninguna manera. Pero él describe a este mensajero en singular. Pudo haber dicho fácilmente todas estas dificultades, Dios las ha permitido con este propósito. Pero no dice eso. En cambio, dice, se permitió un ángel de Satanás con este propósito. Otros han dicho, fue una dolencia física o una tentación espiritual, y quizá eso lo suaviza un poco, pero aún así el hecho de que sea un mensajero de Satanás obligaría a anclar la causa de la dolencia física o de la tentación espiritual como un ataque espiritual directo de todos modos. Entonces, ¿qué se evita realmente al decir que no es un ataque espiritual directo? Nada. Mi postura personal es que esto es una experiencia de ataque espiritual directo contra aquel que vio revelaciones tan grandes, apuntando específicamente a los ojos del que vio a Jesús y vio el cielo. Gálatas 4:13-15, Pablo dice, pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el evangelio la primera vez. Y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, que no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está, pues, aquel sentido de bendición que tuvisteis? Pues testigo soy en favor vuestro de que, de ser posible, os hubierais sacado los ojos y me los hubierais dado. Pablo está hablando de un dolor físico en sus ojos, tan grande que sería fácil despreciarlo, fácil aborrecerlo, y tan grande que despertó una compasión tan grande que si hubieran podido le habrían dado sus propios ojos para aliviar su dolor. Voy a decirles esto, según mi experiencia, sea cual sea la fuente de la gracia particular de Dios que fluye por una persona, ese será el lugar donde va a experimentar un ataque particular. Cualquiera que sea la gracia única de Dios que fluye hacia una persona, ese será el lugar contra el cual Satanás vendrá de manera particular. Si alguien es un vocero de parte de Dios, no se sorprendan si hay un ataque a su capacidad de hablar. Yo no me sorprendí en lo absoluto cuando Christine Caine desarrolló cáncer de garganta. Nada menos. Ella es una vocera de Dios. Por supuesto, entonces se fue contra su garganta. Eso fue hace mucho tiempo, por cierto, y Dios la sanó por completo y todo eso. Pero aún así, si alguien ha sido agraciado con fuerza, Satanás va a atacar su sueño, va a atacar su cuerpo. Si alguien ha sido agraciado con oír, sus oídos. Si alguien ha sido agraciado con entendimiento, atacará su mente. Si alguien ha sido agraciado para dar, atacará sus finanzas. Si alguien ha sido agraciado con ver, no es sorprendente que Satanás ataque sus ojos. Independientemente de cuáles fueran específicamente las mecánicas de esta espina en la carne, su propósito era muy claro. Sea lo que sea que pensemos que era la espina, el propósito de esto fue humildad por medio de la debilidad. Ese es el propósito. No importa si piensan en una lectura metafórica o literal. Así que en realidad la pregunta para nosotros no es cómo producen debilidad, el dolor o el sufrimiento. Todos lo sabemos. Todos sabemos que el dolor y el sufrimiento producen debilidad y eso es obvio. La pregunta es cómo es que la debilidad produce humildad. ¿Cómo funciona? En el caso de Pablo, él dice que el peligro venía de la extraordinaria grandeza de las revelaciones. Podemos apresurarnos a asumir que cualquier experiencia con Dios nos llevará de inmediato a la humildad. Pero a veces subestimamos el poder de nuestra propia carne, ¿verdad? La revelación puede ser algo psicológicamente peligroso. Te distingue. Te pone aparte. Te da entendimiento que otros no tienen hasta que lo transmites.
crea una simetría entre tú y otras personas. Aun si intelectualmente sabes que te fue dado como bendición para otros, igual puedes experimentar orgullo, pues me fue dado a mí. Y quizá aún sutilmente sientes en el corazón, soy el tipo de persona que recibe esta revelación. ¿Ven qué fácil es llegar ahí? Quizá aún de forma sutil en el corazón, bueno, yo sí hice las cosas que hay que hacer si quieres ser de los que reciben estas cosas. Así que se convierte de gracia en una forma de orgullo espiritual. ¿Cómo sabemos si se está desarrollando orgullo espiritual? Creo que esto es importante. Los cristianos deberían escuchar esto. Cuando hablamos de una gracia de Dios, se nos hace difícil decir esto es inmerecido, de hecho es lo opuesto de lo que merezco. Esa es una señal de que el orgullo espiritual se ha formado. Sea cual sea la gracia que fluye de Dios hacia ustedes, ¿les cuesta decir esto es lo opuesto de lo que merezco? Eso les indica que el orgullo espiritual se ha formado. Si dicen, no estoy seguro de cómo respondería a eso, déjenme preguntarles esto. ¿Se enojarían si esa gracia les fuera quitada? Miren, la ira es el resultado de percibir una injusticia. Si me enojaría si Dios me la quitara, eso muestra que creo que en realidad la merezco. Ahora, la tristeza es otra cosa, es lamentar la pérdida. Pero la ira nos mostraría que creemos que lo merecemos. Si nos cuesta decir esto es lo contrario de lo que merezco y a la vez enfatizamos el precio que pagamos y las cosas que hicimos y cosas así, entonces el orgullo espiritual ha echado raíz. Y grandes experiencias espirituales con Dios pueden llevar al orgullo espiritual, lo cual puede llevar a dejar de tener grandes experiencias espirituales con Dios. Así que la gracia espiritual sí puede conducir al orgullo espiritual. Pablo entendía esto. Fue por la extraordinaria grandeza de las revelaciones que esto le fue dado para que no se enalteciera. En segundo lugar, la debilidad empieza a nivelar esa asimetría entre ustedes y los demás. Si Pablo ve el cielo, contribuye a la escritura, obra milagros y vive con triunfos visibles, esa asimetría en la comparación se va a reforzar. Pero si Pablo es humillado al punto de ser incluso avergonzado a veces, está afligido, es dependiente, es públicamente débil, pues ahora la revelación y la debilidad coexisten. Y no puedes exaltarte fácilmente cuando tu cuerpo te limita y nuestros enemigos se burlan de ti y tus oraciones no reciben respuesta, aunque ores 3 veces o tu fuerza falla visiblemente. La debilidad erosiona la superioridad experiencial. Elimina esa asimetría entre tú y los demás. 3. El orgullo se alimenta del control, pero la debilidad quita el control. En su esencia, el orgullo no es solo tener una alta opinión de ti mismo. El orgullo coexiste con la autonomía. ¿Ok? El orgullo es confiar en mi autosuficiencia, confiar en mi capacidad de controlar las cosas, confiar en mi capacidad de hacerlo sin Dios. Una espina quita el control, quita la predictibilidad, quita esa sensación de dominio sobre mi mundo. Cuando algo te humilla repetidamente y no puedes quitarlo, te ves forzado a decir, no puedo hacer esto, no puedo arreglar esto, no tengo lo que se necesita. ¿Ven? Esta postura mata el orgullo autónomo. También mata la mala percepción, lo cual es muy importante. Es otro punto parecido, pero la debilidad mata la idea equivocada de que tú eres la fuente y no la vasija. Es muy importante, no debemos olvidar que en esa sociedad alguien a quien Dios usaba para hacer señales, prodigios y milagros era rápidamente aclamado como a un Dios. Y eso le pasó a Pablo, no lo olviden, en la isla de Malta, cuando la serpiente venenosa lo mordió y no murió, literalmente dijeron que era un Dios. Eso no va a pasar hoy, que alguien vaya a llamarte un Dios. Si Dios obra por medio de ti de una manera poderosa, pero el mismo principio aplica. Es muy fácil para nosotros hacer demasiado énfasis en la vasija, más que en el hecho de que solo es una vasija. Solo una vasija.
en lugar de en aquello que pasa por la vasija, que es Dios mismo. Una manera de pensar en esto es, imaginen dos guantes. Creo que tengo una imagen de esto. El equipo tiene una imagen de esto. Ya saben, somos una vasija, ¿verdad? Así que imaginemos que somos el guante y Dios es la mano dentro del guante, ¿verdad? Aquí hay un guante, tenemos uno como de acero, muy ornamentado, un guante hermoso. Y luego tenemos esta cosita endeble y barata. Si les dijeran, tienen que comprar un guante hoy y los precios de estos dos guantes fueran parecidos, nadie elegiría el de la derecha, ¿verdad? Dirán, me gusta este. Pero Dios no mira como miramos nosotros. Él no tiene interés en llenar y animar esa vasija. Es opaca, es rígida, es inflexible. No es el tipo de vasija que Dios escoge. Pero esta otra es humilde, es flexible, está dispuesta. No oscurece, no esconde la gloria de Dios obrando a través de ella, sino que la deja brillar sin llamar la atención sobre sí misma con todos sus adornos y sus elaborados embellecimientos. Dios busca esto. Él busca que nosotros solo estemos dispuestos. Hablando de flexibilidad, como a veces hablo del Espíritu Santo, hablamos de ser llenos del Espíritu. Escuchen, el río del Espíritu Santo es ancho, lo suficiente para llenar cada fibra de su ser. El grado en que son llenos del Espíritu es el grado en que no ponen resistencias ni bloqueos contra que Dios sea Dios, lo cual significa que Él pueda hacer lo que Él quiera. Mucha gente busca una unción para hacer esto, para ser usada de esta manera, así de específica. Es como imaginar su cuerpo como un río y dejar solo un canalito diminuto que están dispuestos a que Dios llene. Eso no va a funcionar bien. Es ser completamente flexibles para ser usados de cualquier manera, la más humilde, la más simple, la más cotidiana. Pero también estar dispuestos a ser usados de una manera muy pública si Dios quiere. Porque hay quienes están dispuestos a esto, pero no a aquello, y otros a aquello, pero no a esto. O sea, la vasija que Dios usa y puede llenar era ese guante de la derecha. Ya captan la idea. Cuarto, ¿por qué la revelación produciría orgullo? Porque la revelación puede interpretarse como validación y no debería, no lo es. Si alguna vez convertimos la gracia y el mover de Dios, incluso el avivamiento, esta iglesia va a haber avivamiento, vendrá un día en que literalmente ninguno de ustedes que está aquí podrá estar de pie en la presencia de la gloria de Dios. Yo sé que Dios ha revelado esto, sé que va a suceder, pero ese día, si esta iglesia decide interpretarlo como validación para enorgullecernos, puede que no veamos la gloria de Dios llenar otra vez este lugar hasta no poder estar de pie. Cuando Dios baja, nosotros bajamos, no interpretamos su validación para elevarnos. Cuando Dios desciende, nosotros descendemos más. ¿Amén? Amén. La revelación se interpreta como validación. Si Dios les muestra algo extraordinario, podrían llegar a concluir algo como, bueno, estoy espiritualmente avanzado, soy espiritualmente fuerte, estoy particularmente calificado. Ya saben, pague el precio por lo que recibí, lo que sea. Pero pueden ver cómo puede desarrollarse este orgullo. Podemos confundir que se nos muestre algo extraordinario con ser extraordinarios, olvidando que a Dios le gusta hablar por medio de asnos. Por cierto, no ignoren a su hijo o a los niños de nuestra iglesia si dicen que oyeron algo de Dios. Pruébenlo como lo harían con cualquiera. ¿Saben por qué Dios decide hablar por medio de niños? Para recordarnos. Así es. Que Él puede hablar por medio de cualquier vasija. Pero como el orgullo es muy factible, Dios a menudo une revelación con debilidad. En el caso de Pablo, no para avergonzarlo. Él ama a Pablo. De verdad amaba a Pablo. Sino para que la revelación no lo corrompiera.
De eso se trata. La revelación sin debilidad puede producir místicos que flotan, pero la revelación con debilidad produjo a un apóstol que sangró y sangró por su rey. Quinto, ¿por qué sería Satanás el instrumento? Eso es una paradoja, ¿saben? Si la aflicción es satánica, directa o indirectamente, entonces la humillación de Pablo no es una simple circunstancia al azar. No es, ay, se me descompuso el carro y sé que esto fue Satanás. Es algo muy directo. Es antagónico, es bélico, es doloroso, es dirigido. Esto intensificaba la dependencia de Pablo en el Señor. Déjenme decirles, paseando por el parque un viernes en la noche, pueden caminar cerca de Jesús. Pero si corren hacia la guerra donde es vida o muerte, van a estar pegaditos al jinete del caballo blanco. Se los garantizo. Se van a pegar muy, muy cerca. Y cualquier cosa que intente jalarte lejos dirás, no. Puede que no sientan que están en guerra, pero yo sí. Y necesito mantenerme cerca. Esto intensifica la dependencia. Un mensajero de Satanás, su hostilidad. Vean, esto mantiene a Pablo en una dependencia en el Señor nivel guerra. Tenía que mantenerse muy, muy cerca y la humildad es dependencia. Sexto, la debilidad clarifica los dones. Un principio central de la humildad es 1 Corintios 4:7. ¿Qué tienes que no recibiste? Como si fuera tuyo. Cuando la debilidad está presente, sientes esa brecha entre lo que Dios hace por medio de ti y lo que, ya saben, realmente eres capaz de hacer por ti mismo. Entonces la brecha se vuelve muy obvia. Si Pablo hace milagros, pero luego no puede quitar su propia espina, bueno, ahora sabe, el poder de Dios es gracia, es prestado, no es mío. La autoridad es asignada y es limitada y la gracia sostiene. Y así evita que la identidad se fusione con el don. Lo cual no puedo enfatizar lo suficiente, no lo hagan. No fusionen su identidad con su don. Ese es un camino por el que el enemigo trae orgullo espiritual a nuestras vidas. Séptimo, la debilidad purifica nuestras motivaciones. Esta es una parte que muchos pasan por alto. Sin la debilidad, aún haciendo cosas para Dios, como ir a un viaje misionero, servir, ya saben, fielmente, semana tras semana, puede empezar a tratarse de desempeño y refuerzo de identidad, de que yo sea validado por mi impacto y todo eso que podríamos imaginarnos en ámbitos del mundo. Puede pasar igual cuando trabajamos directamente para Dios. Pero la debilidad hace algo. Quita el sentido de confianza en mi desempeño, ese de miren qué bien lo hice. Eso lo quita. Y cuando te ves forzado, cuando sirves a Dios, pero en situaciones en que dices, estoy cansado, estoy limitado, soy dependiente, me falta, estoy consciente de mi fragilidad, las cosas pasan de soy capaz, soy lo bastante inteligente, soy lo bastante bueno y sé hacerlo, pasan de eso a estoy siendo sostenido. Dios es quien me sostiene. Así que cuando la debilidad entra en escena es algo que aclara espiritualmente, pero además en la debilidad ocurre otra cosa. La autogloria pasa a segundo plano en la debilidad. La supervivencia puede pasar a primer plano. La autopreservación puede pasar a primer plano y de hecho costarte el ser usado por Dios en la debilidad, pero si no permiten que eso pase, la debilidad no coincide fácilmente con deseos como solo quiero ser grande y que me pongan en alto. Eso no suele ser un deseo prioritario del corazón humano que sobreviva a un gran dolor. La verdad es que en la debilidad no quieres hacer nada. No, simplemente no quieres hacer nada. En absoluto. Y en el caso de Pablo, en su carne no habría querido hacer nada de esto. O sea, no tenía ganas, no se sentía bien, se sentía mal, muy mal. Y solo entonces lo harías si amas a Jesús más que a tu propia vida, más que a tu propia comodidad, más que a tu propia autopreservación. Así que la debilidad purifica nuestros motivos de por qué hacemos lo que hacemos.
reduciéndolo a lo único que puede sobrevivir para mantenerse fiel frente a ello. 8. ¿Cómo es que el ser afligido combate la autojustificación? Que también es una forma de orgullo. La autojustificación aumenta con el logro, aumenta con la comparación moral, yo contra otros, con el éxito, las mediciones, la fuerza, las narrativas, las experiencias pasadas, todo eso. Pero la aflicción introduce necesidad, introduce fragilidad, introduce exposición, peticiones de oración a las que Dios no dijo que sí, todo eso. Todo eso desestabiliza la narrativa de soy fuerte porque lo merezco. En cambio, refuerza la de estoy en pie solo por la gracia de Dios, no porque gané algo. 9. La debilidad sí sigue un patrón, el patrón de Cristo. Filipenses 2 trata de esto. La exaltación siguió a la humillación. El poder fluyó de la rendición. La gloria emergió de la debilidad. La resurrección sigue a la cruz. Cristo mismo recibió el Espíritu sin medida. Y aún así, asumió el sufrimiento y Pablo sigue ese patrón. Así que, algo de sabiduría práctica para nosotros sobre este tema. Cuando algo te debilita, enfermedad, limitación, lucha emocional y el peso que trae, oposición de cualquier tipo, malentendido público, ataque espiritual, el instinto es decir, Dios, esto está reduciendo mi efectividad, porque creemos que nuestra efectividad se basa en nuestra propia capacidad. Pero la realidad más profunda puede ser, no, esto está protegiendo tu alma para que Dios pueda proteger aún más a través de ti. Porque la eficacia sin dependencia es letal a largo plazo. Voy a decirlo otra vez, la eficacia sin dependencia es letal a largo plazo. Porque refuerza tu percepción de autonomía, de que no necesitas a Dios. Más específicamente diría, la efectividad percibida sin dependencia es letal a largo plazo. Sin dependencia, se los prometo, su efectividad percibida es un cascarón hueco, es una farsa, es un globo. No prevalecerá, no perseverará, ni seguirá dando fruto. ¿Cómo pasó con las iglesias que el apóstol Pablo plantó? Simplemente no, porque está construido sobre la estrategia del hombre, la inteligencia del hombre, las habilidades del hombre, los talentos del hombre y los planes del hombre. No va a durar, pero aún así, si alguien percibe que es efectivo sin dependencia, eso será letal a largo plazo. La debilidad preserva la intimidad, la debilidad mantiene la humildad, la debilidad guarda la sensibilidad hacia el Señor y protege nuestra gratitud. Porque protege nuestra percepción de que todo es por gracia. Pablo pidió 3 veces, Dios no se lo quitó. Esto obligó a Pablo a una teología permanente de suficiencia. Dios dijo, te basta mi gracia. La palabra arkei, allí, significa ser suficiente, bastar. Dios no dijo, voy a quitar el problema. Dijo, seré suficiente para ti en medio de este problema. Y eso produce dependencia continua, no rescate momentáneo, humildad, dependencia. Otra vez, son 2 caras de una misma moneda. Así que siempre digo, la humildad ora. La humildad ora. Es como, ¿soy humilde? ¿Estoy orando? Porque la humildad inherentemente sabe que no puede y que Dios sí puede. Y va a Dios en oración y busca lo que le falta. Eso es lo que hace la humildad. Podrían llamarnos humildes, pero si no estamos orando, en realidad somos inseguros. La inseguridad suena igual que la humildad, pero en realidad es orgullo. Pueden sonar igual, verse igual, pero Dios sabe que son muy, muy diferentes. La humildad ora, la humildad y la dependencia son 2 caras de una misma moneda. Iglesia, para cerrar, quiero decir algo desde mi propio corazón. Solo quiero decir que creo con todo mi corazón que la gracia de Dios va a los humildes. Que Él resiste a los soberbios y su gracia va a los humildes. Lo sé, lo creo. ¿Puede Dios usar a una persona para sus propósitos aunque sea orgullosa? Sí, pero no va a hacer que consistentemente fluya su gracia hacia los orgullosos. La va a hacer fluir hacia los humildes. Creo eso. Y también creo que en mi carne soy sumamente propenso al orgullo. Creo que
en mi carne, si solo experimentara fuerza, solo victoria, solo éxito, solo encuentros espirituales profundos, me volvería orgulloso. No creo que sea mejor que Pablo. No creo que sea más fuerte que Pablo. Creo que en mi carne las experiencias espirituales incluso pueden volverse orgullo espiritual, y creo que Dios tiene que obrar para mantenerme en una posición de dependencia, en desesperación. Tiene que mantenerme en un lugar humilde si Él me ama, para que Él pueda usarme al máximo para sus propósitos. Yo necesito eso. Y creo todo eso. Y también creo que las cosas que traen debilidad hacen eso. Yo necesito que Dios me aleje, me proteja del orgullo, que me mueva hacia la humildad, y creo que las cosas que traen debilidad hacen eso. ¿Me gusta? No, no me gusta. Pero lo creo. No quieren creerlo, pero está bien no querer. Pero creo que la mayoría de nosotros diría, sí, estoy de acuerdo, no quiero estar de acuerdo porque ciertamente no quiero. Las cosas que traen debilidad nos humillan, nos llevan a la dependencia, nos llevan incluso a la desesperación. Iglesia, para serles honesto, déjenme contarles algo que nunca les he contado antes y solo unas pocas personas en mi vida lo saben. Y no se lo digo a nadie, porque siempre temo que lo malinterpreten si lo comparto. Pero quizá en el contexto de este pasaje podría compartirlo. Me da miedo que si la gente supiera lo que estoy a punto de compartir, lo interpretarían como que Dios no es bueno. Pero Dios es bueno. Él siempre es bueno. Él fue bueno con Pablo. Aún en esto, Dios es bueno. Amén. Amén. Así que aquí va. Muchos de ustedes sabrán que en 2017 yo estaba en el Cairo, Egipto, precisamente, y Dios puso una carga en mí para empezar a orar por avivamientos. Sí creo que hay cierto significado, como si Dios fuera a sacar a su iglesia de Egipto otra vez, pero Él empezó a darme tiempos profundos, ungidos de intercesión cargada, gemidos, llanto, clamor por una generación. Y Él comenzó a decirme promesas a mí. Y en cuanto eso sucedió, una de las primeras cosas que empecé a experimentar fue un ataque espiritual creciente y significativo. Y no me refiero a un ataque espiritual falsamente percibido. Me refiero a estar 100% seguro de que un demonio está presente atacándome físicamente. Eso fue lo que comenzó de inmediato en esa temporada. Ha sido un ataque sostenido por unos 8 años más o menos. Y déjenme decirles, he orado más de 3 veces para que Dios me lo quite. He orado más de 300 veces. Me atrevería a suponer que probablemente he orado más de 3,000 veces para que Dios me lo quite. ¿Por qué no he dejado de orar y concluido, bueno, esto es simplemente así? Bueno, Dios nunca me ha dicho lo que le dijo a Pablo. Nunca ha dicho no. Así que he seguido orando. E incluso ha habido algunas cosas que Él ha dicho que yo he interpretado como que en realidad llegará un momento cuando estas oraciones serán respondidas, solo que todavía no. Y aún así, Dios es bueno. Dios es bueno. El efecto neto de que Dios me permitiera experimentar esto es un hombre que solía sentirse muy fuerte y muy enérgico y sentía que podía superar y rebasar a, ya saben, quizá, esto pensaba, a cualquier otro. Pero eso ha cambiado. Ciertamente era propenso al orgullo porque trabajaba más duro, estudiaba más, hacía más que muchas personas a mi alrededor.
Y realmente no percibía que todo eso era la gracia de Dios. Era como una combinación de mi esfuerzo y la gracia de Dios. Y probablemente como que Dios me daba la gracia por mi esfuerzo, lo cual es orgullo. Ahora, ¿habría yo dicho eso? ¿Me habría percibido con precisión de esa manera? No lo creo. ¿Saben? Incluso me enseñaron cuando llegué a la iglesia adolescente, tú haces lo que puedas hacer naturalmente, luego Dios hará lo que Él puede hacer sobrenaturalmente, y lo tomé en serio. Pero esa enseñanza no es una afirmación totalmente verdadera, como si Dios simplemente recompensara nuestro empeño con su, ya saben, gracia, lo cual nos hace en parte responsables de cualquier bien que Dios haga. De ahí venía yo. Ahora, estoy seguro de que no tengo nada a menos que Dios me lo dé. Estoy convencido de eso. Estoy seguro de que no puedo hacer nada aparte de Él. No son solo palabras. Ese en realidad era mi versículo de vida, pero no creo que de verdad lo creyera. Durante la mayor parte de mi vida adulta, ahora constantemente necesito orar porque sé que no tengo lo que necesito, a menos que Dios me lo dé. Y francamente, estoy más que necesitado de Dios. Estoy desesperado. Estoy desesperado por Dios. Tengo que aferrarme a Él como un hombre desesperado. Lo necesito. Lo necesito como alguien que está en guerra lo necesita. Si no me aferro fuertemente a Él, los ataques del enemigo se intensifican. O sea, de verdad tengo que mantenerme cerca. A veces la gente se molesta conmigo porque intentan darme un cumplido. Y yo siempre digo, gloria a Dios, es Él. Y ellos, solo estoy tratando de animarte, ¿sabes? Y sé que así es y me doy cuenta, ni siquiera quiero decir eso de como redirigirlo a Dios, porque sé que solo quieren decir esto y no quieren que los interrumpa ni nada. Pero la razón es esta. Esto es lo que pasa en mi corazón. Si alguien me está dando crédito por algo, yo estoy ahí, me están dando el crédito, pero yo en realidad sé lo que pasó. Sé que yo no lo tenía y que Dios me lo dio. Y si me quedo ahí y digo, gracias, es como que tengo miedo de que me caiga un rayo, ¿saben? Digo, no hagan eso, no hagan eso. Es autopreservación, eso es lo que es. Es como, no, es a Él, es a Él. Ahora, si alguien dice, oye, Dios te usó, o, ya sabes, habló a través de ti o algo así, eso es diferente. Pero entienden la idea. Yo no era así antes. Yo realmente percibía que mi estrategia y mi inteligencia, mis habilidades y mi trabajo duro y todo eso estaban jugando un papel muy grande en el fruto. No sabía que lo percibía así, pero sí lo hacía en mi corazón, pero ya no. Ahora no. Entonces, ¿dónde me deja esto? Me deja permaneciendo cerca del Señor, necesitando permanecer cerca del Señor y confiando en lo mismo que leemos en otra parte de la Escritura, Romanos 8. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si fuera realmente honesto con ustedes, cuando esto comenzó, yo no estaba creyendo esto. Cuando esto comenzó, yo decía a Dios, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste permitir esto? Y de alguna manera, Dios ha usado esto para darme un escudo de fe y confianza en que Dios me protege, que es infinitamente mayor que lo que tenía antes. Antes, el Dios que me protege me permitió soportar un ataque tan directo. No entiendo eso, pero puedo dar testimonio de ello. Dios es misericordioso. Charles Spurgeon, usado por Dios de manera muy poderosa, fue un hombre muy afligido, con aflicciones físicas profundas. Dijo algo que siempre se me quedó. Él dice, yo tomo gran consuelo al saber que
no hay cantidad de aflicción que yo experimente que no haya sido medida por las manos de Dios. Como que su gracia es suficiente para mí. Él todavía me protege. Él no me está permitiendo experimentar todo. Todos estaríamos muertos si eso pasara. Y Él es bueno. Él es bueno en todo tiempo. Iglesia, la vida cristiana es victoriosa. De verdad, este tema de 2 Corintios no significa victoria a pesar de. En realidad es victoria en medio de. No significa victoria en lugar de, es realmente victoria en medio de. A través de. Nunca permitan que lo que están viviendo sea su medida del amor de Dios por ustedes. Él les ama perfectamente. En todo momento. Y nunca cambia. Pero además, cuando se topen con ataque espiritual, deben pedir protección, deben pedir que sea quitado. Obviamente, si hay algo que están haciendo que abre la puerta, pecado, necesitan arrepentirse de eso y cerrar esa puerta y luego pedir que sea quitado. Pero cuando no es eso, no dejen de pedirle a Dios que, ya sabe, los proteja. Tanta gente dice, esto es, ya saben, mi cruz que llevar, esto es solo mi aguijón en la carne. Y yo digo, ¿Dios te dijo eso? Pues no, pero le pedí y no la quitó. No la acepten como su cruz o su espina en la carne, a menos que Dios les haya dicho lo que le dijo a Pablo. No, sigan orando y perseverando en fe, sabiendo que Él es el Dios que oye. Dios está con ustedes, Él les ama. Sepan que Él va a redimir todo lo que les permita pasar para su bien, para el bien de ustedes, quise decir, y para su gloria. Así que tengan fe en la bondad de Dios, tengan fe en la fidelidad de Dios y busquen, esperen con expectativa y den gracias por cómo Él va a redimir lo que les esté permitiendo atravesar, porque Él lo hará. Esa es una promesa. Él hace que todas las cosas obren para bien de los que le aman y son llamados conforme a su propósito. Es verdad, aunque lo hayan oído 1,000,000 de veces y en su mente se haya como diluido, es 100% de verdad. Estén llenos de fe mientras hacen esto. Sepan que Él está con ustedes y les ama porque así es. Amén. Amén.